Hola y bienvenidos a los guerreros espirituales. Hoy día te voy a hablar de los cazadores de mitos del tarot. Mi nombre es Inanna Galbraith y te invito a darme un like por mi video, apoya mi trabajo, regálame un like y además si deseas suscribirte al canal puedes hacerlo en la suscripción que está abajo. Puedes suscribirte a mi canal activando la campanita. Recuerda activar la campanita si cada vez que subo un video te recuerda YouTube. También te invito a visitar mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl. Si deseas escribirme, hazlo de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche, hora de Chile. Yo atiendo al más 569 511 01337. En caso que desees comprar algún servicio, ritual o algún curso, puedes hacérmelo saber a través del WhatsApp y te entregaría la información completa. Bueno, hoy día, como te dije, día viernes de tarot y astrología, en mi canal voy a hablarte de los cazadores de mitos del tarot. El objetivo principal de este video es tratar de aclarar supersticiones obsoletas e innecesarias relacionadas con la lectura de las cartas del tarot. Si no, hay que preguntarle a cualquier lector de cartas del tarot experimentado y ético si cree que las cartas del tarot son malas, son obras del diablo o solo los psíquicos y clarividentes puedan leerlas. Es posible que se echen a reír en tu cara si les preguntas algo así. Yo haría lo mismo sinceramente, ya que cuanto más uso y trabajo con las cartas del tarot, mayor es mi comprensión de su verdadero significado y capacidad. Cuando se usan las cartas con un grupo de personas que afirman no tener conocimientos de la carta del tarot, siempre es fascinante escuchar la respuesta que se da la vuelta a la carta de la muerte especialmente. La inhalación brusca es, por decirlo suavemente, murmullos de ¡oh, una muerte! Todos los que se asientan en esa mesa obviamente nos han engañado. Realmente no entienden la carta de la muerte. Se les ha hecho creer el significado incorrecto de esa carta y de muchas otras. Lo mismo que pasa con la carta de la luna o la carta de la torre. Obviamente lo que pasa es que el término explicando el significado correcto y los convencen de este hecho con la impresión de que prefieren tener el drama del significado inicial. La mayoría de las tarjetas están hechas de pulpa de madera y tinte de impresora, moldeadas de forma de tarjetas con una imagen por un lado y un patrón en el reverso, y de eso son las 78 cartas. Si no, se los muestro de inmediato. Y así. Obviamente, esto es solamente una representación de una imagen de símbolos y obras de arte. Los significados son una parte mucho más interesante de cada carta, de cada tarjeta. El tarot ha evolucionado a lo largo de los siglos y su historia obviamente comenzó como un juego de cartas más o menos del siglo XV, algunos dicen XIV, otros XV, tal vez incluso antes. Obviamente empezó todo de un juego, según la historia, un juego de cartas que se inventó, se creó y se fabricó en China para las cortesanas del emperador. Su desarrollo como herramientas de adivinación no está muy claro, pero el hombre ha utilizado muchos elementos como herramientas para ver el futuro, incluidos arrojar huesos de animales, entrañas de pollo, lanzar dados, runas, consumir drogas de las plantas, contemplar tazones de agua y el elegante arte de beber una taza de té y volcar los pozos en el platillo para ver lo que las hojas de té tienen que decir. A veces, obviamente, también hay personas que usan la espuma de un cappuccino, o incluso hay algunos que yo los he visto usar hasta la cerveza.
En Hollywood también es responsable de muchos de los mitos actuales, especialmente en el significado de las cartas del tarot como las cartas del diablo, lo cual se ha cambiado para que se use incorrectamente para representar la carta de la muerte en las escenas, especialmente cuando aparecen escenas peligrosas y aparecen obviamente personas que en la escena tienen que morir. Déjenme ubicar. No quiere salir. Acá está. Esta carta es la que más se utiliza en las escenas en Hollywood. ¿Ya? Obviamente incorrectamente para representar la muerte en el mundo real. Es un extra, obviamente, un extra barato para añadir ambientes y miedo, especialmente en las películas de terror. Los lectores de tarot, obviamente, en las películas son retratados como tipos misteriosos, vestidos con ropa suelta, turbantes, excesos de joyas y mal gusto, especialmente en las escenas donde están los salones llenos de muchas cosas extravagantes. Los actores son retratados invariablemente como adivinos gitanos en una tienda de campaña o caravana, con una bola de cristal sobre la mesa. Todo eso es escaparate y machacar. La superstición en torno al tarot obviamente es una obra de ficción, posiblemente construida por personas que desean quizás agregar un misterio y control a todo esto. Pueden fabricar la idea de que tienen un dominio especial, conocimientos secretos y dones. La idea de que obviamente todo es un encanto para ocultar sus propias inseguridades. Si un lector de tarot es bueno, no va a tener nada que probar. El boca a boca va a ser suficiente. Un guardarropa de ropa inusual es lo último que necesita una carta de tarot decente para mejorar su reputación. La mayor parte de las supersticiones son bastante recientes. Se ha acelerado en el último siglo con la llegada del cine, la televisión, un aumento considerable en el número de personas interesadas en el tarot. Estos mitos también han aumentado de volumen y han sido fuertemente bordados a lo largo del camino. Ahora te voy a disipar algunos de los más populares. El 1. Primero, nunca deberías comprar tus propias cartas del tarot. Eso es un mito típico. Si este fuera el caso, todavía estaría esperando, obviamente, mi primera baraja de tarot. En ese caso, claro, en ese entonces a quien se lo pedí fue a mi madre y en ese entonces yo tenía como más o menos unos 10 años, 11 años que yo le pedí si me podía comprar ¿cómo que se llama? Un libro. Yo no le pedí el mazo, le pedí un libro de tarot principalmente. El primer libro de tarot que tuve fue este, creo que aquí. Mi primer libro de tarot fue este. Obviamente la tapa ya no la tiene, está gastada. Se llama El Tarot Manual Práctico. Este se creó en 1988 por la editorial América. Fue en Naya Fabrega y Fabrega. Este fue mi primer libro de tarot. El primer libro donde yo estudié las cartas del tarot. Y como ven, fue en el 88. Más o menos, sí. Obviamente, este fue un libro bastante práctico para mí. Este ya venía con un mazo de cartas, obviamente no lo tengo ahora porque ese mazo con los cambios, las mudanzas se fue perdiendo. De hecho el libro también, este es un libro que yo compré hace unos pocos años atrás, que volví a conseguirlo, porque el libro antiguo que yo tenía se perdió en los cambios. Logré sacarle una copia a ese libro, lo tengo por allí la copia, el del primer libro. Este es el segundo que me conseguí y obviamente lo pude comprar por eBay. Ahora principalmente sí, obviamente en ese entonces a los 11 años yo todavía no tenía un trabajo estable.
no tenía trabajo, estudiaba. Y principalmente por eso le pedí a mi madre que me comprara el libro, lo cual ella nunca tuvo reparos en hacerlo. Pero principalmente, si tú estás esperando que alguien te regale tus primeras cartas, obviamente te sugiero comprarte primero una silla o acomodarte en una silla, porque de ahí a que suceda algo así, son muy pocos. Por lo general, eso yo no tengo idea de dónde comenzó este mito, o porque no tiene ningún sentido principalmente. Es en gran medida obviamente lo correcto, o sea, ¿quién más va a saber exactamente qué estilo de tarjetas te atraen o qué estilo de cartas te podrían hablar? Por lo tanto, uno tiene que disfrutar viendo los distintos estilos en librerías y en línea y pedir ver las cartas de... Por ejemplo, si conoces algún tarotista, puedes preguntarle como qué carta de tarot le agradaron o algo así, o sea, investigar valiosamente alguien que tenga una colección de diferentes barajas de tarot, ¿no? Porque puedes terminar también diseñando el tuyo propio. Pero obtener el primer mazo de cartas no debería ser difícil. Principalmente porque tendrías que comprarlo tú, solamente tú vas a saber qué cartas de tarot te atraen para empezar a estudiarlas. En mi caso, como les dije, yo lo que pedí no fue un mazo, fue un libro. Y este libro venía con un mazo de cartas y ese fue mi primer mazo. Obviamente estudiante, o sea, más que estudiante, estaba en nula, estaba prácticamente en cero, por lo tanto fue mi primer mazo de cartas que venía con ese libro. Y así pude aprender. Ahora, número 2. Nunca dejes que otras personas toquen tus cartas de tarot. Mira, yo puedo entender si alguien es muy particular y no le gusta mucho dejar que cada Tom, Dick o Harry manipule tus cartas, obviamente, claro. Puede ser que sí, o sea, pueden haber personas que son muy escrupulosas, o si han visto la serie, la teoría del Big Bang, pueden ser un Sheldon Cooper que no les gusta que toquen sus cosas por, no sé, bacterias, virus, lo que sea, ¿ya? Recuerden que bacterias y virus no es lo mismo. Pero nada malo va a suceder si otros tocan, obviamente, tu mazo. De hecho, antes de que esto empezara a estar en línea, todo lo que es tarot y todo eso, yo trabajaba presencialmente con las personas y todas tocaban mi mazo de cartas, yo hacía que ellas barajaran el mazo y obviamente después yo hacía el resto y ellos lo partían y todo. Y obviamente, claro, al final del día uno siempre tiene que limpiar un poco su mazo de cartas por las energías que se ven envueltas. Especialmente de personas que algunas veces me visitaban y estaban como muy cargadas con una energía muy negativa por depresión o cosas así. Es natural que al final del día tengas que limpiar tu mazo de cartas, pero tampoco es un contexto tan complicado como para hacerlo, o sea, puedes hacerlo. Yo dentro de todo usé mi primer mazo de cartas, fue el que yo les dije, el que venía en este libro, que aquí tiene principalmente, así es como se veía. Esas son y obviamente igual con una amiga yo lo hacía, le leía las cartas a una amiga. Después empecé a hacerlo a parientes y así. Pero eso, como te digo, yo tuve por años ese mazo de cartas, el que venía con este libro. Después mi madre me compró otro mazo de cartas, que acá tengo la copia de ese, porque el original lo tengo guardado, ya que ahora ya está desfasado. Pero AliExpress sacó una copia bastante buena y decente del famoso el tarot mítico. Ese fue mi segundo mazo de cartas, ¿ya? Que es este toque. Y este lo tuve como, más o menos, fueron como 5 o 6 años que estuve con este mazo. Y ahí después de eso me compré otro y así. Y obviamente cuando alguien solicitaba ver mis cartas, a menudo, por lo general hay personas que esperan, ¿no? Quizás que uno se niegue un poco,
Pero felizmente yo se las entrego y les explico un poco sobre ella, les explico un poco de la forma en cómo yo leo las cartas mientras las van barajando, y obviamente les explico cómo tienen que barajarlas, ya que es un momento ideal para que el cliente se concentre en la pregunta y le aclare un poco algunas cosas para que sepan a lo que van. Ya, pero eso de que no te pueden tocar las cartas, eso es un mito completo. Porque no porque te la vayan a tocar, pero prácticamente las cartas quedan nulificadas. Hay personas que piensan eso, pero no es así. Solamente es por la carga energética muchas veces, que puede ser. Ahora, el número 3. Solo los psíquicos pueden leer las cartas del tarot. A ver, si los psíquicos pueden leer las cartas del tarot, especialmente si han dedicado tiempo a estudiarlas. Y lo mismo se aplica para todos los demás. Todos podemos leerlas. Hay personas que entienden las cartas y pueden leerlas sin practicar, pero la mayoría de nosotros tendremos que trabajar un poco más. ¿Ya? Es posible que todos aprendamos a leer las cartas del tarot, siempre que tengamos el profesor correcto o el libro correcto o un curso en línea correcto. ¿Ya? Porque hay cursos y cursos, como también hay profesores y profesores, y hay libros y libros. No todos los libros obviamente van a ser buenos. Eso yo lo sé porque yo tengo estos libros, y muchos libros te hablaban muy general y otros libros eran más espectaculares. ¿Ya? Siempre es eso. Otro lector de cartas del tarot puedes enseñarte cómo hacerlo también. Todos necesitamos un lugar para empezar. Enriquecer una lectura de tarot si el lector es psíquico, clarividente y o intuitivo. Y hay lectores profesionales que no pretenden tener ninguna de las cualidades anteriores, pero que han estudiado y practicado hasta llegar a ser los más competentes y profesionales en el tarot. Por lo tanto, todo es válido. O sea, mi objetivo al hacer este video y explicarte esto es tratar de aclarar las supersticiones obsoletas e innecesarias relacionadas con la lectura de las cartas del tarot. La respuesta anterior también se aplica también a lo que son médicos, psicólogos, policías, militares, empresarios, o sea, lo que sea. Lean las cartas. También hay un mazo para todo, o sea, cientos de estilos de tarot, desde el mazo del tarot de Marsella hasta el artúrico, el egipcio, el mítico, que es griego casi. También está el de Harry Potter, que lo he visto por allí, el tarot del sexo, o sea, ahí para todos. Si no, ve en línea. Si quieres te puedes meter a AliExpress, hay muchos mazos de tarot baratos. Puedes meterte a muchos sitios, creo que hay uno que es tarot.com, creo que también tiene muchos mazos de tarot. La cosa es que en línea tú vas a ver miles. De hecho, en el mundo hay más de 1,5 millones de mazos de tarot. Yo diría que ahora podría ser unos 2,5 millones. Pues ahí alguien puede estar trabajando su propia baraja de tarot. Eso significa crear tus propias cartas. Afuera también hay alguien que busca iluminación, guía, sabiduría interior mientras barajas tus cartas del tarot. Por lo tanto, el tarot es para todos. ¿Por qué solamente las brujas deberían tener toda la diversión? Tú puedes ser un buen lector del tarot. Así que no se te olvide y puedes hacerlo. El número 5. Las cartas del tarot son mágicas. A ver, te voy a aclarar un punto. Definitivamente así como que tan mágica, no. Las cartas del tarot, a ver, me aterricé un poco. Las cartas del tarot se fabrican, se envasan y se envían a un mayorista o tienda. Por lo tanto, quien te lo crea es un artista. Y antiguamente quien lo creaba, acuérdense que este juego de mazo empezó en la era china, donde un emperador chino lo mandó a confeccionar para la diversión de las cortesanas. ¿Ya? Y desde ahí es donde empezó, más o menos en el siglo XIV, XV, por ese lado. No se sabe muy bien el siglo, pero sí se sabe que fue en ese tiempo. O sea, perdón, que fue hecho por ese emperador. ¿Ya? Ahora
dentro de todo, el mazo empezó a ser más místico, por así decirlo, más esotérico cuando Papus le empezó a introducir cosas esotéricas, porque él pensaba que este mazo no era solo un simple mazo y empezó a ver que habían como cosas muy importantes cada vez que se jugaba este mazo de cartas. Entonces Papu fue uno de los primeros que empezó junto con Levi y otros tantos en esa época que empezaron a ver el mazo de tarot como más interés, más espiritual, más esotérico. Y ellos empezaron a meterle más cosas esotéricas a los mazos. Por lo tanto, son utilizados como una herramienta, así como por ejemplo lo es un lápiz, que tú puedes utilizarlo. El mazo de tarot es solo una simple herramienta por los dibujos, los símbolos, los significados y las imágenes que desencadenan un flujo de información. Hay que verlos por lo que son y evitar también un poco los mitos, ¿ya? Porque también una cosa es que sí son buenos para leer el futuro, presente, futuro y pasado, pero también hay que poner los pies sobre la tierra. Ya, el mazo es un simple extensión de cartón con un poco de dibujo. No hay que obsesionarse tanto por ello. Ya, el número 6. Las cartas del tarot son malvadas. Las cartas del tarot no tienen propiedades mágicas, ni cualidades malvadas. Son solo cartas. Cualquier lector del tarot decente te va a usar las cartas para ayudarte, ilustrar, mostrar posibilidades alternativas, responder preguntas en una variedad de formas buenas y útiles. Nunca se les va a ocurrir hacer otra cosa. Y cualquiera que profese usarlos para fines malvados, obviamente se va a estar engañando a sí mismo y a los demás. Todavía tenemos que escuchar que los fabricantes de tarjetas hayan sido acusados de malas acciones. El número 7. Ya, dame un minuto. A ver, el número 7. Los gitanos inventaron el tarot. En realidad no hay evidencia de que los gitanos hayan desempeñado algún papel en el desarrollo de las cartas del tarot. El tarot evolucionó de un juego de cartas en el siglo XIV, XV o antes, puede ser en Europa, más que nada en Asia, en China. El tarot evolucionó así, usado como un obsequio costoso, pintados a mano, ordenados después por europeos, aristócratas europeos, porque de China después se extendió al mundo, y grabados en madera, producidos en masa para que el público los comprara. Por lo tanto, no se sabe que los gitanos hayan tenido algo que ver con ello. Ya, 8. Las cartas del tarot nunca se equivocan. Mira, las cartas del tarot se utilizan para iluminar caminos y elecciones que tienen en tu vida. Opciones y alternativas. El futuro no está escrito en piedra, sino obviamente en arena. Depende de ti qué camino tomar en el futuro. Puede haber algunos desvíos más o a lo largo de una ruta. Posiblemente termines en el mismo lugar también. El libre albedrío y la elección juegan un papel importante en tu vida, y las cartas del tarot pueden reflejarlo. Ahora tenemos el 9. Las cartas del tarot se originaron en Egipto. Este rumor y falacia fue iniciado por Quoth de Gebel, que interpretó erróneamente dos palabras egipcias creyendo que significaban tarot, y fue solo cuando se tradujo la piedra de Rosetta, después de 1799, que su error quedó bastante claro. Por lo tanto, no se originó en Egipto. Sí hay un mazo de cartas que se llama mazo egipcio, pero ese no se originó en Egipto. ¿Ya? Ahora el número 10. Las cartas del tarot no se pueden leer por teléfono. Mira, yo te voy a decir, en los años más o menos, yo en los años 80, como te dije, 88 fue este libro, 89 y empecé a estudiar las cartas. Principalmente después pasaron como estos años y ya en el más o menos en el 99 yo empecé a leer cartas de tarot ya al público,
por teléfono. Yo tenía uno de esos chat, o sea, bueno, se le decía chat, pero en teléfono Toyota, que yo lo hacía. Y de hecho, desde los 80, recordemos los famosos gabinetes telefónicos de Toyota también, que ya empezó en los 80, empezaron con llame ya, al Toyotista tanto y todo. Por lo tanto, por supuesto que sí, o sea, es tan simple que el cliente haga una pregunta y el lector de cartas del Toyota escriba la consulta. Baraje las cartas y continúe con una lectura. De hecho, así es como yo trabajaba, o sea, me llamaban, yo le preguntaba, me hacían su pregunta y obviamente yo dejaba las cartas, las tiraba y después les decía lo que yo le interpretaba en las cartas. Y obviamente esto también se aplica a una lectura por internet, ya sea video, cámara, ya sea teléfono, video chat, llamada telefónica por WhatsApp, lo que sea. O sea, el hecho de que la persona y el interrogador estén en distintas partes y que no esté sentado, por ejemplo, frente a frente, no significa que no se pueda interactuar. Y no significa que no se le pueda dar respuestas con la ayuda de las cartas del tarot. Así que sí se puede. A veces yo misma he escrito respuestas y se las he enviado a los clientes, incluso por email cuando me lo han pedido. Y es igual de válida. ¿Por qué? Porque es un consejo y obviamente el cliente va a ver si es bueno o malo. 11. Los gatos minan tu habilidad. Mira, esto es cuando me sugirieron esto por primera vez, me quedé obviamente con la boca así. O sea, y eso fue por la sorpresa, o sea, ¿cómo puede ser que otro ser vivo te vaya a minar, especialmente un gato? O sea, no hace falta decir que invité principalmente un gato ese día para ver si es así. Obviamente, y aquí hay una. Y eso. O sea, Dios sabe dónde comenzó esto. No hay una onza de verdad en ello. O sea, ningún animal, sea perro, gato, chimpancé, caballo, lo que sea, que te vaya a minar tu habilidad solo por leer las cartas. Pero sí, Hollywood y muchos mitos por allí que rondan no hacen creer. Entonces, las mujeres embarazadas no deben leerse las cartas. Mira, si esto fuera cierto, las advertencias sanitarias estarían impresas en los costados de los paquetes de las tarjetas. ¿Se acuerdan de los paquetes de estos, como se llama, de los cigarros, donde te advierten que da cáncer y todo? Bueno, acá también sería lo mismo. Tendrían que hacerlo, obligadamente, especialmente los fabricantes. Es perfectamente seguro que las mujeres embarazadas pueden leerse las cartas. Es posible que puedan equilibrar las cartas en su bache mientras lo hacen, posiblemente, pero lo que pasa es que este mito se originó más que nada por ciertos charlatanes y cosas así que no sabían leer las cartas. Y eso se originó también por personas inescrupulosas que en sí habían aprendido así más o menos, ¿no? Y que obviamente les generaba problemas a leerlas a mujeres que estaban obviamente embarazadas. ¿Por qué? Porque para poder leer a una mujer embarazada no es complicado ni difícil, pero sí se complica a las personas que no tienen, digamos, una disciplina tan grande mentalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú lees las cartas a alguien, la energía de esa persona, las cartas empiezan a leer la mente de esa persona. Por lo tanto, al tener una mujer que está esperando un niño o una niña, obviamente es distinto porque son dos personas en una, prácticamente. O sea, son dos mentes ya, dos cerebros, por así decirlo. Aunque el nonato todavía, obviamente, pero está formado y su cerebro, acuérdense que lo primero que se crea desde ahí es, bueno, eso sería no, creo que eso es lo último, que empieza desde los pies según lo que dicen los científicos. Algunos dicen que empieza desde los pies, que se crea la vida, y otros desde el cerebro. Hay como una controversia, pero la cosa es que hay dos cerebros ahí, el cerebro de la mamá y el cerebro del nonato, ¿ya?
Por lo tanto, todavía está eso. Y esas energías son complicadas algunas veces. Y las personas que no tienen mucha experiencia con energías, obviamente se les complica más leer las cartas porque se les revuelven las cartas, los significados, porque la energía es como un torbellino y empieza el tarotista novato, empieza a sentir como que todo se le da vuelta y por eso hay muchos que empiezan a hacer el mito de que no puedes leerle las cartas a los embarazados. No solamente eso, también hay mitos de que no se le puede leer a los niños. Eso yo diría que eso depende del tarotista, porque yo le he leído hasta bebés, porque hay madres que me piden que lo haga, y se le puede hacer si no hay problema. No por eso vas a afectar nada, ni al bebé, ni a la mamá, ni nada, porque las cartas no afectan el libre albedrío de nadie, ni la mente, ni nada. El número 13. No puedes leer las cartas del tarot por ti mismo. Obviamente que puedes hacerlo, pero primero debes escribir tu pregunta en un papel y usar un libro de tarot en el que confíes para leer las respuestas. ¿Por qué te lo digo así? Mira, yo me los leo a mí misma cuando he tenido dudas graves, o sea, respuestas en donde yo quizás estoy todavía no tengo alguna certeza de algo, ahí puedo leérmelas yo misma. Y insto a mis alumnos a que hagan lo mismo siempre, porque eso es mentira de que no te lo puedes leer. Lo que pasa es que eso se inventó por alumnos que tienen miedo, porque las personas siempre tienen miedo de ver la realidad. Prefieren ver una burbuja antes que ver la realidad. Por lo tanto, si yo he sabido de tarotistas, mujeres, que por ejemplo se han enamorado y han buscado una respuesta en sus cartas y les sale negativa y empieza la pesadilla para ellas. Y es por eso que de ahí es donde se origina esto, de personas que no han soportado la verdad de sus propias cartas y obviamente empiezan a mentir diciendo no te puedes leer a ti mismo o algo así. De hecho, cuando yo era más joven, y tenía más o menos entre 21 años, yo tenía clientes que eran tarotistas, la gran mayoría de mis clientes eran tarotistas en ese tiempo, y que venían a mí a leerse las cartas porque muchos me decían que no podían leérselas ellas mismas por la sencilla razón de que no les gustaba la respuesta. O algunas veces preferían evitar esa respuesta. Entonces yo lo hacía por ellos. ¿Ya? Es eso, pero si de que te las puedes leer para ti mismo, te las puedes leer. Eso no hay problema. Número 14. Tus cartas del tarot deben estar envueltas en seda. Algunos le ponen terciopelo, otras seda. Ahora a ver, si tú eres, no sé, si te es clasista o quizás un poco más clásico para tus cosas, solo si te gusta la seda, obviamente puedes usarla, puedes ponerla en seda, si no hay problema. De hecho, yo cuando empecé en los años 80, casi la gran mayoría de los tarotistas que yo veía lo tenían en paños, envueltos en seda, algunos en violeta, negro, blanco, de todos colores. Obviamente yo también, el mítico venía con un paño, yo lo hacía siempre en su mismo paño, me gustaba ese paño, era un paño negro bien bonito. Después con el tiempo se destruyó el paño, por eso no lo tengo, pero era un paño precioso y venía incluso las cartas, en ese paño venía incrustada las cartas hacia la tirada celta. Yo siempre usaba esa tirada porque me gustaba cómo se veía, ¿ya? Pero eso de que tiene que estar envuelta en seda o terciopelo o cosas así, eso es a gusto del tarotista, no es una cosa, una regla que tiene que ser sí o sí. De hecho, yo hace varios años ya no compro bolsas ni nada, yo las pongo en la misma caja ya. Lo único que hago de vez en cuando es exorcizar mis cartas. Cuando las he leído mucho, he sentido que hay un peso muy pesado. Porque ahí sabes cuando las cartas están
cargadas. Para los que no saben, o los que si no sabes, cuando las cartas están muy cargadas, la única forma de saberlo, cuando tú compras las cartas y la primera vez que lo tienes, antes de incluso iniciarla, cuando se hace la iniciación de una carta, es decir, ritualizarla, antes de ritualizar las cartas, tú tienes que hacer esto. Y te vas a dar cuenta que el mazo de cartas va a estar mucho más liviano. Y después de unas 5 o 6 tiradas de tarot vas a hacer lo mismo y vas a darte cuenta que hay un peso, ¿ya? Porque ese peso ya te indica que ya está un poco cargada el mazo. Y ahí es cuando uno tiene que limpiarla. Pero si no, tú no sientes ese peso o sientes que todavía las cartas están livianas, indicaría que todo está bien. A menos que te estés leyendo las cartas y sientas que te están dando la misma respuesta, también allí ya tendrías que limpiarla, ¿ya? Pero eso de que tienen que estar envueltas en una bolsa, en seda o cualquier cosa, no es una regla general, digamos, es una regla que se puede romper. Una regla que si a ti te gusta ponerla en su propia caja, te invito a hacerlo, no le va a suceder nada. Tanto si la pones en seda, en terciopelo, lo que sea, ¿ya? 16. Las cartas del tarot son obra del diablo. Ciertamente no. Son el trabajo de personas que quieren ayudar a otros, ayudarlos con sus problemas, que tienen, mejorar sus vidas, descubrir nuevas técnicas para empoderarse, utilizar la psicología moderna. Muchas de esas personas son de la clase profesionales. De hecho, yo tengo incluso un libro que fue creado por un doctor que fue aficionado, que fue este libro. A ver si lo puedo. Aquí está. No. Pero tengo un libro que fue creado por un doctor. Acá está. Este de Anthony Luis. Este libro fue creado por un médico. De hecho, acá mismo lo dice. A ver si Anthony Luis. Dice... Acá está. ¿Ves? Dice sobre el autor. Acá te lo leo. Dice Anthony Luis es el autor del críticamente aclamado libro Horary Astrology, The History and Practice of Astro Divination. Él llegó allí en 1991. Es un maestro altamente respetado y solicitado internacionalmente para conferencias sobre astrología y adivinación. Además, ha escrito varios capítulos de libros acerca del sistema de adivinación, geomancia, tarot y astrología. Sus artículos han aparecido en las principales revistas de ocultismo. El autor de este libro es un psiquiatra con una extensa experiencia clínica, lo cual perfecciona su estudio sobre los diversos sistemas de adivinación, incluyendo el tarot. Él fue un psiquiatra el que hizo este libro. Y es uno de los mejores libros, ojo, obviamente junto con este otro. Estos son como los dos libros que a mí más me han gustado y de los cuales obviamente yo los utilizo también para enseñar a otros. Y este es de ilustraciones, este es el tarot de Robin Hood, que se llama el tarot de Robin Hood, ya que sería este. Y en AliExpress también hicieron la copia, lo tienen, ahí sale más barato por si acaso lo quieren ubicar, ¿ya? Y obviamente por eso te digo, o sea, son personas que en realidad quieren ayudar a otras personas a descubrir principalmente sus problemas y ayudarlas un poco a esclarecer el tema. El 17. Las cartas son ocultas. La palabra oculto significa escondido. Sabemos que las cartas se originaron con naipes en el siglo XIV y varios grupos se interesaron en ellas y atribuyeron sus propias creencias y significados. La palabra oculto ha sido mal utilizado siempre a lo largo de los años.
intentando dar una tergiversación de su verdadero uso, implicando algo oculto. Número 18. Las cartas de la muerte significa muerte. En pocas palabras, la carta de la muerte, no importando, porque obviamente en la carta de la muerte, por lo general indica cambio. Si deseas cambiar de carrera, esta tarjeta aparece, en una lectura puede sentirse como una gran sensación de alivio. También depende de si conoces su verdadero significado, porque va a depender mucho del tipo de pregunta que vaya a hacer el cliente, ya que esta carta la usan los cineastas para dar a entender siempre una muerte desagradable que está a punto de ocurrir, ya sea el protagonista o ya sea alguien que conozca al protagonista, y sin apreciar realmente lo que están haciendo. En consecuencia, los lectores del tarot pasan una cantidad considerable de tiempo siempre apaciguando a sus clientes cuando aparece esta carta. ¿Por qué? Porque hay que enseñarle de que no significa muerte física y bla bla bla. 19. No se puede confiar en todos los lectores de cartas del tarot. Mira, en eso yo puedo ser parcial cuando respondo a esto. Siempre va del boca en boca cuando eligen a alguien. Porque obviamente hacer una lectura no es fácil. Cualquier profesión puede tener un charlatán, no importando en qué rama profesional pueda estar. Porque, por ejemplo, pueden haber médicos charlatanes que no son médicos. Pueden haber profesores también que no son profesores, que nunca han pisado la universidad. Yo he conocido incluso personas que se hacían pasar por abogados que nunca habían entrado a una universidad tampoco. Entonces cualquier tipo de profesión puede tener un charlatán, un estafador o una estafadora, como quieras verlo. Solo hay que tener un poco de paciencia y asegurarse de que el tarot esté bien pensado. Si está en una lectura y se siente un poco descontento con la forma en cómo están viendo las cosas, entonces debe salir rápidamente esa consulta. Decirle por último, ya aquí tienes la plata, no sé, se me olvidó que tengo una cita urgente, cualquier cosa, ¿entiendes? Pero idealmente deberías tener una sensación de bienestar después de una lectura. Una sensación de clarificación, o sea, la sensación de que te estás sintiendo de que sí, realmente fui escuchado, realmente me dio un consejo bueno y podría seguirlo y tú ver allí. O sea, usar tus propios instintos. Es eso principalmente. No todos van a ser, los lectores de cartas van a ser malos. Ya, el número 20. Las cartas invertidas son siempre horribles. Algunas personas optan por no usar las cartas invertidas. De hecho, yo conocí un tarotista que él era más cartomántico. La diferencia entre tarotista y cartomántico es que el cartomántico utiliza cartas españolas para leer la suerte. El tarotista obviamente usa el tarot. Para eso es la diferencia entre uno y otro. Y este chico, bueno, ya es un hombre adulto, hecho y derecho, él era pariente de una persona acá en Chile que leía las cartas, bastante famosa. Y él leía las cartas españolas. A mí me leyó cuando chica varias veces, cuando adolescente yo le pedí y era bueno en lo que hacía. Pero yo siempre veía que las cartas él las ponía de hecho, y él me explicaba de que a él no le gustaba las cartas invertidas porque para él no significaban nada, era como que él se bloqueaba, pero en cambio todas las otras, cuando estaban bien de hechas, no tenía problema, te leía tanto lo bueno como lo malo. Ya, obviamente no significa que en el tarot pueden haber personas que sea como este caballero que a mí me leía las cartas y que también puede haber que no le tiene mucho sentido lo invertido y obviamente prefieren todo al de ellos. Eso es a gusto también del tarotista, como quiera leer las cartas. Pero que las cartas invertidas son siempre horribles, no están así, porque va a depender mucho del tipo de pregunta que haga el cliente y del asesoramiento que necesite. Ya,
Algunos de ellos, obviamente, de los 78 significados pueden ser bastante positivos. Solo significa que debes estudiar un poco más al aprenderlo. Y por eso te sugiero mirar algunos libros de tarot en las librerías en línea que presenten los significados de tarot invertidos más vendidos, y eso va a ampliar tus conocimientos y tu lectura. Bueno, espero que te haya gustado mi video. Regálame un like, apoya mi trabajo, comparte mi trabajo con otros en las redes sociales, especialmente con personas que están estudiando tarot, porque mi video les puede servir bastante. Así que te insto a que los compartas. Te invito a suscribirte a mi canal activando la campanita para que cada vez que suba un video te lo recuerde YouTube. Y te invito a visitar mi sitio web si quieres comprar alguna lectura de carta. Allí salen la lista de precios y las formas de pago, tanto por PayPal como Western Union, si estás fuera de Chile. Si estás dentro de Chile, tengo los canales de transferencia electrónica, están en los dos bancos que allí utilizo, con los datos completos para que puedas comprar tu lectura de carta. Así que visita mi sitio web www.losguerrerosespirituales.cl. También puedes escribirme a WhatsApp más 569-511-01337 de lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche. En caso que estés fuera de Chile, envíame un mensaje de texto y yo al día siguiente te estaría respondiendo apenas empiece a atender. Nos estaríamos viendo en el próximo video. Besos y abrazos. Que tengan un bonito feliz fin de semana.